responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy bien, mis queridos teleamigos. Me pueden encontrar, les decía en el programa anterior que me pueden encontrar en Facebook, en Rafael Arango Rodríguez, Rafael Arango Rodríguez en Facebook. Del viernes hasta aquí hemos recibido cerca de unas 2000 visitas. Hay una cosa muy importante, es que estamos dando los acontecimientos actuales y frente a los acontecimientos actuales estamos dando las citas bíblicas y vamos a seguir dando citas bíblicas relacionadas con las profecías de la Biblia y el acontecimiento actual, y confrontando la profecía contra el acontecimiento. En esta situación tan complicada y tan compleja que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con la crisis económica europea, con los problemas de los Estados Unidos y la violencia en los Estados Unidos, con los problemas de Colombia, con toda esta trama de mentiras y de cosas que estamos viviendo. Es una cosa muy importante mirar la Biblia y mirar qué dice la Biblia al respecto y qué es lo que Dios nos habla, cómo Dios nos habla a través de todas estas cosas. Por estos calendas, por estas épocas, ahí en el Facebook, Rafael Arango Rodríguez, estoy publicando unas profecías de una mística ecuatoriana y es muy interesante. Dice: el hombre está sufriendo las consecuencias del pecado, los poderes del mal están invadiendo al mundo, en todo se puede ver la posesión del maligno. Son terribles las manifestaciones que ultrajan la grandeza del sagrado signo de la redención, de la cruz. Y habla de cómo se levantará una ola de ambición tan grande que abrirá las puertas y desbordará más los muros, y más el maligno no podrá callar la palabra, pero prevalecerá sobre todo, y las aguas tomarán su verdadero cauce. Solo el amor y la unidad traerán la verdadera paz. Solo el amor y la unidad traerán la verdadera paz. Miraba yo precisamente las cifras sobre la violencia sexual en Colombia, en México y en Perú, que son los países que especialmente se destacan sobre esto de la violencia contra la mujer, que es vergonzosa en Colombia, es vergonzosa, que matan 2 o 3 mujeres cada día, que especialmente en Antioquia, en la zona cafetera, en la costa atlántica, es impresionante lo que estamos haciendo contra la mujer. Uno se imagina que estos son hombres cobardes, y lo son, débiles además, pero detrás de eso, de esa cobardía y de esa debilidad de aprovecharse de un ser indefenso, lo mismo del tráfico de personas que hay en Colombia, el tráfico de niñas, el tráfico de niños, la violencia generalizada, la violencia de los transmilenios, la violencia en las calles, el robo el erizamiento de la gente, que no se le puede hablar porque reaccionan violentamente, aunque sea en la puerta de la iglesia, en la salida de misa reaccionan violentamente. En mi parroquia se celebró un matrimonio y los invitados se pararon en el atrio, en la puerta, a echar pólvora. Iban a celebrar la fiesta del matrimonio y alguien les dijo: mire, el sacerdote va a celebrar, por favor muévanse o no hagan tanto ruido. Y qué pobre hombre, yo, lo cogieron, lo zarandearon, lo insultaron, y acaban de salir de una misa y de un matrimonio, de 2 sacramentos. O sea, es un erizamiento, es una violencia, es una cosa tan terrible en las calles, en el tráfico, en los transmilenios, en los buses, en todas partes, y la violencia contra la mujer en Colombia, que es una cosa insólita. Uno mira las cifras y dice: ¿pero esto qué es, no? Claro, lo que decía alguien en la televisión: sí, los hombres son cobardes porque hacen eso, pero hay algo más de fondo en todo esto, es la ausencia de Dios, esa violencia generalizada en las calles. De modo que lo que la Virgen dice que solo el amor y la unidad traerán la verdadera paz, y lo que dice que se levantará una ola de ambición tan grande que abrirá puertas y se desbordará más. Dice que
se puede ver la posesión del maligno y las terribles manifestaciones del maligno en el mundo. Qué lástima que obispos y sacerdotes en general no vean esto. Me decían que un arzobispo en Colombia descubrió que en su ciudad, de su arquidiócesis, hubo 70 suicidios. ¿De dónde los 70 suicidios? Pues es que el mundo se enloqueció, ¿no? La vida pertenece a Dios. Y los millones de abortos y todas las cosas. Es decir, donde el hombre está más seguro, en su propia casa, ya no tiene ninguna seguridad porque asesinan a las mujeres en sus propias casas. Sí, donde el hombre está más seguro, en el vientre de su madre se convierte en una asesina y lo tritura en el vientre a un niño indefenso. Es decir, hemos llegado a una inusitada violencia, algo contra Dios, contra la ley de Dios, y eso no tiene sino un solo autor, y es el maligno, y el colaborador, que es el hombre que se deja incitar, se deja instigar y se deja llevar. Y el maligno hizo la treta, hizo la tarea de apartar a sus enemigos. Quitó la presencia de los santos ángeles, la presencia de la Santísima Virgen María, quitó a los exorcistas. Un pobre exorcista se pone a trabajar en ese ministerio y los obispos lo mandan para el diablo, ¿no? Lo más lejos posible, va a hacer un curso de liturgia en España, o sea que en el fondo no creen, en el fondo no creen. Yo felicito a este arzobispo que encontró los 70 suicidios y que mandó a la mayoría de los sacerdotes que hicieran los exorcismos, ya tarde, pero bueno, ¿sí? Hasta que esto nos va avasallando y nos va aplastando. La violencia en las calles, la violencia verbal, la violencia contra la mujer, la violencia de los transmilenios, la violencia generalizada contra los niños, todo, los abortos, todo. Es decir, es una cosa que es como dice la Biblia, la peste funesta. Yo escribí este libro, o le puse seudónimo, perdón, no lo escribí, lo junté, lo reuní. ¿Qué diablos hace Satanás? Es un libro muy interesante, y es un libro muy interesante porque están los 5 exorcistas más famosos del mundo. El padre Gabriel Amor del Vaticano, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que a mí me tocaban unos exorcismos espectaculares de personas que hicieron yoga, de personas control mental, método Silva, todas esas cosas que se meten de la nueva era, ¿no? Harry Potter, un exorcismo en Bucaramanga hubo hace poco de un sacerdote que me contó de una muchacha involucrada con Harry Potter, espantoso, fueron como 5 exorcismos, y eso no es psicológico. Por estos días me llamaba un médico y me decía, mire doctor, consígame un exorcista. Le dije, mire padre, es muy difícil porque dentro de la misma iglesia los persiguen, los aplastan, los ocultan, no los dejan ejercer su ministerio, les niegan el poder de Dios en ellos para liberar a la persona de la tiranía del diablo. Eso es una falta de misericordia muy grande. Y eso se lo dice el Señor a Monseñor Octavio Michelini, cuyo libro transcribí aquí, la revelación que Jesús le da a un sacerdote sobre la acción del maligno. Aquí está. Y tiene 70, 80 páginas de oraciones de liberación, de sanación interior, de liberación. Nosotros por eso trabajamos ese ministerio. Y es tan fuerte la cosa que el Señor le dice a Monseñor Michelini, le dice, mira, como mis sacerdotes no quieren hacer eso, que esa es su obligación, es su ministerio, y mis obispos muchos no creen, entonces dale un crucifijo a un laico y mándalo a hacerlo. Claro, eso es bíblico, porque lo hacen los pastores evangélicos y funciona, porque creen. Entonces eso es bíblico, es bíblico. Estas señales acompañarán a los que crean. No dice a los sacerdotes, a los presbíteros, a los obispos, no, a los que crean. En mi nombre echarán demonios. Entonces le ha tocado a los laicos reemplazar una función que debería hacer el sacerdote, porque el sacerdote tiene el ministerio y tiene el sacerdocio que el obispo le ha delegado. La plenitud del sacerdocio está en el obispo, se la delega al sacerdote ministerial y debía hacer el sacerdote eso. Pero los persiguen, los aíslan, los mandan para los pueblos más lejanos, los mandan a Europa a hacer liturgia, a estudiar en esa diplomacia terrible de la iglesia para reducir a un sacerdote. De manera que este libro, ¿qué diablos hace Satanás? Allá en Belén lo va a conseguir.
regáleselo al obispo, al sacerdote. Está Monseñor Duclos, un famoso obispo francés, exorcista, de los que creen, ¿no? Así como el cardenal Cossy en Francia hacía los exorcismos con el doctor Philippe Madre durante 30 años en una casa, un cardenal creyente. Está el padre Ularic Urrutia SJ, jesuita, que en el año 30 practicó exorcismos y escribió sobre los límites del demonio, qué puede hacer y qué no puede hacer el demonio, cuáles son las áreas en que trabaja, cuál es la naturaleza del demonio, y un pastor evangélico que fue un hombre muy bueno, muy santo, David Wilkerson, también sobre cómo trabajan los demonios. Las experiencias de ellos son muy buenas. Afortunadamente en las iglesias de ellos no niegan la existencia del demonio ni lo vuelven psicología. Aquí está lo de los amuletos, de la tabla ouija, el juego de los lápices, de los espiritistas, la reencarnación, el ocultismo, las sectas, el satanismo, lo del padre Gabriel Amor y la psiquiatría, las revelaciones de Monseñor Michelini, lo del pastor evangélico, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, este obispo carismático cuyos frutos son indudables, 5 seminarios llenos, 8 fundaciones, más de 8.000 exorcismos, impresionante, la conversión, el camino seguro, y de la 245 a la 311, oraciones, muchas oraciones. ¿Qué diablos hace Satanás? Regáleselo al sacerdote. Si lo regaña o se burla de usted, pues quiere decir que el sacerdote no cree que es un hereje, porque la existencia del demonio es de fe. El Papa aprobó la Asociación Mundial de Exorcistas. Muy bien, voy a entrar en otro tema. Vamos a hacer un paréntesis un instante y vamos a entrar en el tema de fondo de hoy. Muy bien, mis queridos teleamigos, yo les quiero hablar de la purificación, cómo Dios purifica unas almas que Él ama profundamente. Uno ve en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el capítulo 11, cómo habla eso de que Dios purifica. Hay unas personas que dicen que Dios no prueba, pero entonces están desmintiendo la tesis de la parábola de la buena semilla, que uno de los momentos que Jesús habla es que los que no pudieron resistir la prueba. Y a todas las almas que Dios purifica llevan consigo el germen del pecado original, ¿no? Y pecador me concibió mi madre, Salmo 51, del rey David. Y llevan la semilla del mal, llevamos dentro de nosotros. Pero llevamos también la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios. El rey David, uno de los antepasados de Jesús, porque Jesús se le dice hijo de David, y la Virgen María es descendiente de David. David viene de la casa de Judá. En el Génesis 49, Jacob le da una profecía a sus 12 hijos y dice que sobre Judá reposará el báculo para gobernar hasta que llegue aquel a quien debe tener definitivamente ese báculo. Y eso pasa por David. David es hijo de Jesé, de modo que ahora en las novenas de Navidad, cuando hablan del tronco de Jesé, no digan que es el tronco de José, por favor. Jesé era el papá de David, era Jesé, no era José, ¿no? También se llamaba Isaí, ¿no? David es hijo de Jesé, y es el hijo escogido por Dios a través del profeta Samuel para gobernar Israel, porque Saúl, que fue el primer rey de Israel, fue infiel y terminó acudiendo, fue un gran rey, pero hasta que se metió en problemas de idolatría y se metió con la bruja de Endor. La brujería es abominación para Dios. La nueva era, Harry Potter, el caballo de Troya, el control mental, el yoga, que produce 10 enfermedades el yoga, según los CDs que nosotros tenemos de una facultad de medicina norteamericana, la reencarnación, el poder mental, la tabla ouija. Todo eso está en este libro de ¿Qué diablos hace Satanás? Pero el rey David es elegido por Dios y ya está elegido, es muy joven.
y está un día durmiendo una siesta, debía estar en la guerra, en ese momento era su obligación conducir la guerra y está durmiendo una siesta, se asoma a la terraza, ve una mujer en el vecindario desnuda, se enamora de ella, manda a traerla, se acuesta con ella y era esposa de uno de sus generales. Cuando el general regresa, el general Urias, ¿sí?, el hitita, el rey David lo manda a que se acueste con su mujer para que disimular lo que pasó, porque la mujer quedó embarazada, Betsabé, que después fue la mamá de Salomón. Y el tipo, por fidelidad al rey, dice: mientras estamos en guerra, yo no puedo ir a mi casa a estar con mi mujer, de manera que durmió en las puertas de la casa de David. Entonces David lo sobornó, le mandó un regalo y no se quiso ir a ir con su mujer. Lo emborrachó y no se quiso ir. Y lo mandó al frente de batalla, o sea, a matarlo. Cometió 5 pecados el rey David, 5 pecados terribles, y va a pagar toda su vida por eso, va a purificarse de una manera impresionante. Los reyes de Israel tenían un profeta, casi todos. David tuvo varios profetas, uno fue Natán y otro fue Gad, ¿no? El profeta Natán se le arrima a David en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y le dice: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia, el pobre no tenía más que una corderilla que había comprado y criado junto a él, y comiendo en el mismo pan, bebiendo en el mismo vaso y durmiendo en el mismo regazo. Era para él como una hija. Vino una vez un huésped a la casa del rico y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas para honrar a la recién llegado, así que se robó a la corderilla del hombre pobre y le preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo: vive el Señor, el que haya hecho cosa de reo de muerte, y por haber actuado de esa manera sin tener compasión, habrá de pagar 4 veces por la corderilla. Y entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y viene la sentencia de Dios contra el rey. Y le dice: porque has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada. Has matado a espada a Urías, el hitita. Has tomado a su mujer como esposa. Todo eso por haberme despreciado y haber tomado como esposa a Urías, y la espada no se apartará de tu casa. O sea, hay una atadura intergeneracional en David. La espada no se apartará de su casa. Estamos hablando del santo profeta David, pero miremos cómo se santificó. Viene la sentencia de Dios y la sentencia de Dios se cumple. Si usted comete pecado mortal, está fuera de la iglesia en ese momento, y en ese momento, si se muere, termina usted en las calderas o de jefe de calderas en alguna parte, de modo que el negocio no es fácil. Pero la misericordia de Dios es muy grande. Por supuesto, la misericordia de Dios siempre está ahí. Y David implora la misericordia y le dice el profeta Natán: mire, Dios te ha perdonado, ¿sí? He pecado contra el Señor. Natán le dijo: el Señor ya ha perdonado tus pecados, pero para haber ofendido al Señor con esa acción, el hijo que viene morirá. Y el hijo de Betsabé murió. David ayunó, se puso de luto, se echó ceniza, todas esas cosas, y el día que el niño murió se volvió a vestir y todas esas cosas. Después tuvo un segundo hijo con Betsabé y fue Salomón, el famoso Salomón, el hombre que pidió sabiduría, el rey más poderoso del mundo, no, era hijo de David, el rey Salomón. Pero en el hijo de Salomón se fractura el reino, en el reino del norte y en el reino del sur, en el hijo de Salomón, que se llamaba Roboán, en un nieto de David. Pero empieza David el periplo de los sufrimientos, y a través de ese periplo de los sufrimientos empieza Dios a actuar en David, a purificar a David, a santificar a David, porque es la carta a los hebreos, que si un padre no reprende a sus hijos es porque usted es un hijo bastardo, un hijo desnaturalizado. Un padre que ama a sus hijos los reprende y los corrige. Si eso lo hace un Padre en la tierra, ¿qué no hará el Padre Celestial con nosotros, que nos quiere santos? Y la palabra santo quiere decir sin tierra, Sanheo en griego, quiere decir sin tierra. Entonces,
empieza David, que tiene varias mujeres, tiene unos hijos con uno, otros hijos con otra, tiene un hijo, una hija que se llama Tamar, muy hermosa la hija, virgen. Ellas se casaban vírgenes y con la persona que el rey le daba permiso de casarse, pero un hermano medio, Amnón, se enamora de Tamar y hace una trampa, consigue a un hermano de David, es decir, a un tío, para que él finja que está enfermo y que llamen a su hermanita media, que le haga unas cocinadas, unas frituras para darle de comer al enfermo. Y se presta el hermano del rey David, se presta a este negocio. Y el muchacho estaba absolutamente, apasionadamente enamorado de su hermana y estaba desesperado. Y entonces la muchacha viene a traerle las frituras y él la agarra y empieza a forzarla. Y ella dice, no me vayas a forzar, hermano mío, mire, no me vas a deshonrar, ¿a dónde podría ir yo con esta deshonra? Todas esas cosas, hablas con el rey que no se negará a entregarme a ti, todas esas cosas. Sin embargo, Amnón viola a su hermanita media, y se arma un problema muy grave, porque David tiene otro hijo que se llama Absalón. Organiza un banquete, organiza una gran fiesta e invita a su hermano Amnón, porque se enteró que había deshonrado y había violado a su hermana. Estoy hablando del segundo libro de Samuel en el capítulo 13. Absalón insistió, David que fueran con él Amnón y todos los hijos del rey, preparó a Absalón un banquete regio. El día le dio, estén atentos, y cuando Amnón esté alegre por el vino y yo os diga, herida Amnón, primero le dio vino, lo alegró con el vino, lo emborrachó y lo mató. O sea, mató a su hermano. Ahí viene David, una hija deshonrada por un hermano medio, el otro hermano que mata a este hermano, ¿no? Y entonces Absalón tiene que huir y huye. El pobre Absalón huyendo del rey David, de la ira de su padre, y todas esas cosas. Pasan un par de años, entonces alguien viene a interceder por Absalón y hacen una trampita, contratan a una mujer, la visten de luto, la mandan a llorar delante de David. Las mujeres se prestan mucho a esos shows, a esos dramas, y son especialistas en eso, en llorar, ¿no? Como decía un amigo mío, que no creía en las lágrimas de las mujeres y en la templada del tiple, decía. Entonces viene y le hace un show a David a esta mujer. Él accede a que Absalón vuelva a perdonar a Absalón, que había matado a su otro hijo. ¿Qué problema para un papá que uno de sus hijos mate a otro de sus hijos? Un problema gravísimo, y que el otro de sus hijos había violado a una de sus hijas. Es que la vida de David es una vida muy difícil y se cumple la sentencia que el profeta Natán le da. Mira, tú has fallado contra Dios, y le da esa cosa de la profecía de la corderilla y de las cosas, y mandó matar a Urías, se enamoró de la otra, y empieza la purificación de David. Es una purificación de David tremenda. Entonces Absalón regresa y David no se deja ver la cara de Absalón, sino después de 1 o 2 años logra entrar a ver el rostro de su padre y viene la reconciliación completa. Pero en ese momento, en el corazón de Absalón había fraguado algo siniestro. Quería ser rey. Quería ser rey. Entonces empieza una confabulación, Absalón también. Empieza a llamar a la gente del reino y a decirle, mira, ¿tú de qué ciudad eres? Yo soy siervo de la tribu de Israel. Le decía, mira, tu causa es buena, es justa, pero no hay quien te escuche de parte del rey. Y si yo fuera juez de esta tierra, yo te escucharía. Empieza a endulzarle el oído a los súbditos del rey David y a decirle, si yo fuera rey, yo te arreglaría tu problema. El hijo de David, Absalón, a quien David había perdonado, el que había matado a su hermano. Y empieza la confabulación. Y llega a tal momento, ¿sí?, que Absalón se va a Hebrón y se declara rey en Hebrón. Y David tiene que huir porque conquista una buena parte del corazón de Israel.
Pero lo más grave de todo eso, no es solamente eso, sino que Ahitofel, que era el íntimo amigo de David, su secretario, su ministro, su consejero, su amigo Ahitofel, traiciona a David y se va con Absalón. Entonces no solamente lo traiciona a su hijo, sino lo traiciona a su amigo, ¿no? Su amigo Ahitofel. Y entonces viene el rey David huyendo de su hijo. Y las cosas dan un vuelco muy grande, ¿no? Y dan un vuelco muy grande hasta que de pronto Ahitofel, el Señor había establecido que fracasara el consejo de Ahitofel para traer la desgracia sobre Absalón. Entonces llega, vamos a hacer un paréntesis un instante. David traicionado por su hijo pretendiendo el trono, David huyendo, David traicionado por su mejor amigo Ahitofel. Estoy hablando del segundo libro de Samuel, capítulo 16, 17, 18, todos estos, hasta que al fin las cosas cambian, ¿no? Y David y Absalón al otro lado del Jordán. Y hay un combate y por allá alguien mató a Absalón. Entonces llegaron donde David a contarle que había muerto Absalón como una gran victoria, que su adversario lo había matado, pero era su hijo. Y entonces el duelo de David David recibe la noticia y hace un duelo por Absalón y todos se escandalizan de, pero señor, si matamos a tu enemigo, el que pretendía el reino, no es mi hijo Absalón. Y llora a su hijo tremendamente. Había perdido a su hijo Amnón, había sido violada la hija Tamar, que era una hija muy hermosa, regresa David a Jerusalén, ¿no? David sigue siendo rey de Judá y rey de Israel, o sea, rey de la casa de Judá, de donde él pertenecía, la casa que le había sido prometida a Judá, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, donde vienen las 12 tribus de Israel, donde posaría el báculo. Después el profeta Isaías nos va a decir que sobre los hombros de David estarán las llaves, y las llaves son las famosas llaves de Jesús, las llaves que le entrega Pedro, las llaves del Mesías. La descendencia de David es el Mesías, pero en el proceso de la vida de David, Dios va purificándolo de alguna manera. Y una de las cosas más impresionantes, ¿no?, es que David además tuvo otra purificación muy grande, una purificación muy grande de Dios, porque él era el rey de Israel. Y los representantes, los reyes, los gobernantes, los presidentes, los que gobiernan, tienen sobre sí la responsabilidad de todo un país, y sus pecados y sus delitos pueden impactar y pueden redundar y pueden hacerle daño al país, daño al país. Si hay oscuridad ya en el gobierno, se puede traslucir sobre todo el pueblo y sobre todas las cosas, según se colige y se deduce de lo que uno ve en la Biblia con David y con los gobernantes de Israel, como la desgracia cae sobre el pueblo, porque el gobernante es oscuro, porque el gobernante es malo. Y David, el Señor va purificando el corazón de David, porque David tiene un arrepentimiento y David le pide perdón a Dios. O sea que lo más importante es arrepentirse y pedir perdón, ¿no? Y vamos a ver dos salmos muy grandes, pero David tiene otro episodio que me impresiona mucho. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 21, se levantó Satán contra Israel, el demonio, el adversario, que existe, el demonio existe. Hoy que lo están negando tanto entre sacerdotes y obispos y teólogos, pues yo he presenciado 500, 800 oraciones de liberación.
me tocó ver a Monseñor Alfonso Uribe, al padre Fernando Umaña, al padre Pachito Pardo, y a exorcistas famosos a nivel mundial, no era un problema psicológico. Hace poco me llamaba un médico y me decía, doctor Rafael, consígueme un exorcista porque el paciente ni responde al tratamiento psiquiátrico, ni responde a la droga psiquiátrica, y yo creo que esa persona está totalmente oprimida por el demonio, me decía el médico. Le felicito, médico, porque tiene discernimiento. El que no tienen muchos sacerdotes y obispos, usted sí lo tiene, y verá que se va a sanar. Y con los exorcismos mucha gente queda completamente sana después de los fracasos médicos y psiquiátricos muchas veces. Y a veces es al contrario, uno cree que necesita un exorcismo y necesitas una terapia médica. Generalmente hay que hacer la anamnesis, o sea, la investigación anterior para poder discernir. Pues dice que se levantó Satán contra Israel. Es decir, Dios, el demonio, como dice el padre Ularico Urrutia, este jesuita de 1930, en este libro de ¿Qué diablos hace Satanás? Los límites del demonio, hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir. Este engañador, este padre de la mentira, este que incita a los falsos profetas, este que remeda las señales de Dios, se levanta contra Israel e incita a David a hacer un censo de Israel. Y David le dijo a su gran amigo Joab, que fue uno de los pocos fieles, y hacer el censo de Israel. Hicieron el censo de Israel. ¿Para qué hicieron el censo de Israel? Para que David supiera con cuántos soldados, con cuánto ejército, con cuánta fuerza podía tener para dominar a sus enemigos, para dar las batallas. Y dejó de confiar en Dios. Dios no lo castiga por hacer el censo. ¿Por qué Satán instiga, incita el censo? Porque siempre Dios estaba con el gobernante si el gobernante era fiel. Si el gobernante no era fiel, recibía una reprensión muy fuerte, si violaba la alianza. Siempre hay una relación en eso muy fuerte. Acuérdese de Ezequías cuando fue cercado por los asirios con un ejército inmenso, y Ezequías en Jerusalén no tenía ejército y fue al templo y oró. Y Dios permitió que un espíritu malo le entrara al rey de Asiria y se regresara a su tierra, y allá lo mataron. Creo que lo mató un hijo, el rey de Asiria. Y Dios con un solo espíritu malo derrotó al rey de Asiria, que tenía miles de soldados cercando a Jerusalén, y el rey de Ezequías oró y Dios lo escuchó. Acuérdense cómo Gedeón con 300 hombres derrota a 15 o 20.000 hombres de los adversarios, porque Dios le dio la victoria. Entonces David no confió, tuvo un pecado de fe, no confió en el poder de Dios y se puso a hacer un recuento militar, ¿no? A ver cuántos soldados tengo y cuánto poder tengo y cómo voy a librar las batallas. Entonces dice que Satán se levantó contra Israel. Es una frase primero de Crónicas 19. Y contaron cuántos hombres podía tener. Entonces dice el Señor, vete y dile, dice el profeta Gad, dice, dile esto a David, esto dice el Señor, 3 castigos te propongo, elige el que te ejecutaré, le propone 3 castigos. Dice, así dice el Señor, escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de huida perseguido siempre por la espada de tus enemigos, 3 días de espada del Señor y de peste sobre el país. Entonces dice David reflexionando, debo responder al que me ha enviado. Y David dijo a Gad, estoy en un gran aprieto, pero es mejor caer en manos del Señor, cuya entrañable misericordia es grande, que caer en manos de los hombres. Él reconoce la misericordia del Señor, pero reconoce que también va a ser castigado. Es mejor caer en manos del Señor, cuya misericordia es grande. Todo esto va a generar una cosa muy hermosa que le gustaba mucho a San Agustín, que es el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, un salmo de sanación, un salmo de liberación, un salmo en que se ve ya que David camina hacia la santidad después de haberse arrepentido 2 o 3 veces y de haber esos pecados. Y dice que cayó, dice, el Señor envió la peste sobre Israel, murieron 70.000 hombres. Entonces David dice, envió el ángel sobre Jerusalén para destruir a Jerusalén. Un ángel puede destruir a Jerusalén. Acuérdese de aquel ángel que mató 180.000 hombres en una noche y le dio la victoria a los israelitas, matando un solo ángel, ¿sí?
decía un general del ejército sirio cuando atacaron a Israel en la guerra del Yom Kippur, que había muy pocos tanques abajo de israelitas y que él tenía 300 tanques arriba, pero empezó a retirarse el general sirio y después le preguntaban por qué se retiró. Eso fue en el año 67. ¿Por qué se retiró? Dijo, porque vi unos ángeles inmensos acompañando a los israelitas. Eso es reciente, están las crónicas recientes. Empezó a destruirla, el Señor tuvo compasión, porque David le dijo, él dijo, basta, detén tu mano. Y David dijo, Señor, ¿no soy yo el que ha ordenado hacer el censo de mi pueblo? Yo soy el que ha pecado, yo soy el culpable. Cuando uno se reconoce culpable, cuando uno se reconoce pecador, Dios lo perdona, Dios lo bendice, Dios lo levanta. El gran problema de nosotros es lo que decía Pablo VI, que el pecado del siglo XX es haber acabado con el pecado. Todos los colombianos le dicen a uno, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo. Y todos son adúlteros, fornicarios, malpensados, maliciosos, la mayoría. Y se sienten buenos. Y ese sí que es un gran pecado, sentirse tan bueno. Pecador me concibió mi madre. Entonces mire, el censo es otro de los pecadillos de David y otra arrepentida que se mete David, que es bien interesante. Yo les voy a mostrar los salmos. Los salmos son hechos por el rey David. Qué hermosas oraciones, qué profundas oraciones. San Juan de la Cruz recomendaba rezar con los salmos. El Salmo 50 dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Según tu inmensa compasión, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Lávame a fondo. Y muchas veces nos lavamos de la culpa, pero no a fondo, porque seguimos pecando y seguimos haciendo las mismas cosas. Y él le dice a Dios que lo lave a fondo de la culpa. Dice, borra mi delito. Bórralo. Porque a veces quedan esas manchas que tenemos en el corazón nosotros. Lávame por completo, purifícame de mi pecado. Nosotros los católicos hablamos del purgatorio, el purificatorio, el que purga, purifícame de mi pecado. Esa es una cita que tiene que ver mucho. Lo que dice en Hebreos 12, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá a Dios. Reconozco mi delito. Qué lindo cuando una persona reconoce su delito. Hay gente que se va herida por allá de las comunidades de Belén, de cualquier parte, y uno se lo encuentra y dice, no, es que yo ya cumplí mi ciclo. Cualquier frase boba de esas que inventan para justificarse. Y no le dice a uno, no, es que yo estoy herido, es que me hicieron daño, es que no, reconozca su culpa, su parte, no, es que soy orgulloso y por eso me fui. ¿Sí? Es muy difícil, ¿no es cierto?, tener la humildad de un rey de Israel, llamado por Dios, señalado por el profeta Samuel como rey, y no lo castigó como a Saúl, que le quitó la vida y le quitó el reinado, le conservó su reinado, pero qué golpe tan duro en su familia, qué dolor tan grande para este hombre, que fue purificándose toda la vida a través de eso. Pues has tenido razón en tu juicio, le dice. Dios, tú tienes razón. Nosotros no, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Todo el mundo me dice a mí eso. ¿Y por qué a mí? Yo que soy tan bueno. ¿No? Y nada bueno hay. Porque uno se va a ver lo bueno que tiene la persona y no tiene nada bueno. Bueno es solo Dios. Le preguntaban a Jesús. Le dijeron, maestro bueno. Dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo es bueno Dios? ¿Sí? Dios es la suma bondad. Todo lo que somos, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Nacimos por eso, respiramos porque el aire es de Dios. Vemos porque es de Dios toda la naturaleza. Y no hemos dado gracias a Dios. Y empieza, has tenido razón en tu juicio, en culpa nací. Pecador me concibió mi madre, mire el pecado original. Tú amas la verdad más íntima y en lo oculto me enseñas la sabiduría.
rocíame con hisopo, quedaré limpio, dame el Espíritu Santo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, si tú me perdonas y si tú me amas, si tú me das tu rocío, tu hisopo, tu Espíritu Santo, tu gracia, quedaré más blanco que la nieve. Ese Salmo 51, he tenido ganas un día de hacer como un retiro espiritual sobre los salmos y meditar ese Salmo 51, salmo que tanto quería San Agustín, es un salmo penitencial, ¿no? Hazme sentir el gozo y la alegría, que exulten los huesos que machacaste tú. O sea, que exulten, que se llenen de gozo, de alegría, esta alma mía, estos huesos que tú machacaste. Y Dios nos devuelve, el único que nos da la paz, el gozo y la alegría es Dios. Yo me divertía mucho aquí con esta Imelda de la Cruz, que dice, solo el amor y la unidad traerán la verdadera paz. Acuérdense que San Pablo dice, cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y ahora todos hablan de paz en Colombia, los procesos de paz, en Europa, en Ucrania, en Siria, y los procesos de paz y paz y paz y paz, 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 ¡pum! Siguen tirando balas. Solo si hay paz en el corazón. Pero si eso se monta sobre toda esa patraña y sobre toda esa mentira, nunca habrá paz. Pueden hacer un proceso de paz con la FARC, pero en las calles de Bogotá es terrible. Lo que está pasando con los niños es terrible, lo que está pasando con las mujeres es espantoso en la zona cafetera, en Antioquia, en la costa atlántica. Voy a hacer un paréntesis un instante. Yo creo que en el próximo programa voy a terminar lo del Salmo 51 y el Salmo 55. En el Salmo 55 el rey David presta oído a mi oración, no desestimes mi súplica, atiéndeme, respóndeme, mire cómo le habla a Dios, ¿sí? Y dice de la traición, si me agraviase un enemigo lo soportaría, pero tú eres mi compañero, era Agitofel, no habla aquí de él, pero era mi amigo, mi confidente. Juntos gozábamos la dulce amistad en la casa de Dios, paseábamos en los grupos de fiesta. Yo invoco a Dios, el Señor me salvará por la tarde, en la mañana, al mediodía, sollozo, gimo. Mire, todo el sufrimiento de David, lo que le pasó con Agitofel, con Jonatás, con su hijo, con su hija, en este Salmo 55 también está plasmado. Y él dice, pero por Dios, mire, si alguien, un enemigo me agravia, no me importa, pero tú eras mi compañero, mi amigo, mi confidente. La traición que es tan común en el hombre, el Señor con Pedro, hey, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y ay, el macho Pedro. Y a la hora del té, a la hora de la cruz, adiós, y 3 veces delante de una sirvientica lo niega, Pedro. El Señor también sufrió eso, y Judas, uno de los 12 que durante 3 años lo vio hacer milagros y resucitar muertos, lo traicionó, y Pedro se escondió, no quedó sino la Virgen y San Juan caminando con él en la traición. Hay una frase de Jesús que me impacta mucho, que a los predicadores no les gusta, ¿hasta cuándo habré de soportaros? ¿Cómo estaría de aburrido el Señor con el corazón humano? El santo curar decía, entre más conozco a los hombres, tengo más razones para amar a Dios. Por la mañana yo me levanto a veces muy cansado, ¿no? Me desvelo. Entonces me preguntó un amigo, ¿dormiste bien? Le digo, no, dormí como un político. Dijo, ¿cómo así? Dije, me volteé para todas partes, ¿no? Traicioné a todo el mundo como los políticos. Eso es no hay lealtad, no hay fidelidad, el corazón humano es turbio. Y entonces el rey David muestra aquí, confúndelo, Señor, divide sus lenguas, veo violencia, discordias en la ciudad, día y noche me rodean sobre las murallas, porque tú eres mi compañero, mi amigo y mi confidente, juntos gozábamos la dulce amistad y de la casa de Dios, paseábamos, dice, pero yo invoco a Dios y el Señor me salvará. Siempre hay la esperanza de que al fin el único que lo va a salvar es el Señor. Cuando Job pierde a sus hijos, cuando Job pierde sus bienes, cuando Job pierde su salud, lo único que Dios le dejó fue la vieja para que lo fregara,
Maldice a tu Dios y muérete, le dice la vieja, porque una mujer perdiendo los bienes materiales es terrible. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job dice una frase después de que disputa con Dios, alega con Dios, se queja con Dios. Job dice una frase impresionante: yo sé que mi Redentor vive. Y después de que Dios le ha pasado la planadora a Job por encima, en el último capítulo dice: ahora sí te estoy conociendo, le dice a Dios. Dios nos purifica, y ese sufrimiento y esa purificación sirve para llevarnos a la humildad, y la humildad lleva a la santidad y a ser fieles a Dios, a descubrir que el único que es fiel es Dios, nadie más, nadie más, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice: hay un verdadero amigo, ¿quién lo encontrará? El rey David no lo encontró ni en sus hijos, ni en Agitofel, ni nada. Bueno, la próxima vez seguiremos hablando de David. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.